A mediados de abril, una serie de altos y muy distinguidos funcionarios en el servicio pasivo de las Fuerzas Armadas enviaron una carta al presidente de la República puntualizando una serie de hechos que a ellos y a muchos ecuatorianos, por supuesto, les preocupan profundamente. Uno de los firmantes de esa carta es el coronel Alberto Molina, quien está hoy aquí en la República.es. Coronel, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bueno, gracias. Buenas tardes, Jorge, y mi saludo cordial a quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, coronel. En la carta ustedes hacían una serie de puntualizaciones, entre ellos planteaban que el presidente está abusando, por ejemplo, del estado de excepción y usando a las Fuerzas Armadas para esas cosas. Planteaban que les ha hecho una serie de, de desplantes al no ir a los actos militares más importantes. ¿Ustedes esperan un cambio de actitud del economista Correa a partir de su carta? Bueno, yo creo que la carta firmada por oficiales de servicio pasivo, generales y almirantes, y coroneles, es un sentimiento de quienes podemos hablar, podemos decir cosas, porque nos duele la institución a quien servimos, en mi caso, por más de 30 años, y obviamente como ciudadanos tenemos derecho a pedir cuentas a nuestro mandatario y a quienes están en el poder. En el tema militar, hemos dicho que las Fuerzas Armadas, respetadas, admiradas y queridas, una de las instituciones más importantes de este país, está siendo mal utilizada. ¿Por el gobierno? Por el gobierno, obviamente. ¿En qué, por ejemplo? Miren, control delincuencial. Y ya están saliendo algunas cosas que desgraciadamente suceden, este tipo de cosas, porque la institución militar no está ni preparada, ni entrenada, ni armada y equipada para esos menesteres. Por eso tiene la Policía Nacional. Ya. Y lo dice la Constitución. Pero no pueden los militares ayudar, coadyuvar, aportar. Pero seguro. Mire, ¿recordaba usted que el control de armas lo hacía la policía? Perdón, las Fuerzas Armadas. Después cambió a la policía y resultó un fracaso. Y volvió nuevamente a que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de esta actividad de control de armas. Mire, esto no es nuevo, el tema de, por ejemplo, el narcotráfico, el tema de la delincuencia que ahora ha cobrado pues visos, obviamente, ya de desesperación, porque la demanda ciudadana es justamente que el gobierno, ¿no?, es su responsabilidad, ¿no?, garantice la seguridad de los ciudadanos, y Fuerzas Armadas ha coadyuvado a esto. Mire usted, en el tema de inteligencia, coordinando con la policía, porque la inteligencia es fundamental, es básico, justamente para la toma de decisiones, o para accionar y no reaccionar, es decir, que se tomen las acciones preventivas antes que suceda. Claro. Luego la interdicción aérea, la interdicción naval. Entonces nosotros decimos que acaso Fuerzas Armadas nunca ha estado alejado de esto, y la responsabilidad mayor en la frontera más conflictiva, como es la frontera con Colombia. Usted ve que no hay plantaciones realmente que preocupan. A un momento, digamos, descubren unas cuantas hectáreas, unas cuantas miles de plantas, pero no tienen, digamos, la dimensión de nuestros vecinos. Pero no es porque Dios es grande y dice, bueno, al Ecuador no le ha caído esta plaga terrible que es el narcotráfico, sino porque se está permanentemente patrullando con sacrificio. Perfecto. Digamos, con peligros. Y creo que el Ecuador lo reconoce, pero entonces, ¿ustedes de qué se quejan? Bueno, nos quejamos que toda la responsabilidad que tiene que ver con la Policía Nacional asuma el Ejército, digamos, las Fuerzas Armadas. Mire, el tema del narcotráfico es un tema tremendamente grave y fue uno de los temas de la última cumbre. Mire usted, el tema del narcotráfico es tan complicado, tan grave, porque maneja un arma letal, que es las ingentes cantidades de dinero. Claro. Ya estamos viendo, entonces, mire. Lo que ustedes dicen es, las Fuerzas Armadas pueden apoyar, coadyuvar. Seguro. En las labores de control de la delincuencia, pero no se le puede encargar, no se le puede hacer recaer en ellas todo el peso. Correcto. Justamente nuestra llamado, si cabe el término, no voy a decir exhorto porque no le gusta la palabra al señor presidente. Pero nosotros los ciudadanos libres podemos usar, ya que no le gusta la voy a usar con más frecuencia. Bueno. Entonces, la exhortación que hacían ustedes, el exhorto que hacían ustedes era para que no se le quiera cargar a las Fuerzas Armadas una obligación que no le corresponde en su integridad. De acuerdo, mire, hay que respetar, si al menos vivimos en democracia,
Las leyes fundamentales, la ley de Vivimos- ley y la Constitución. ¿Vivimos en democracia? No, bueno, al menos así. ¿Usted se atrevería a decir que vivimos en democracia, Jerónimo Bueno, Molina? por lo menos está la Constitución pues escrita, y aquí tengo, siempre lo llevé en mi mochila. Ajá, pero ¿se respeta? Bueno, O sea, los ciudadanos de a pie la respetan, pero el justamente por eso le digo yo, mi llamado es que respete las misiones que tienen Fuerzas Armadas, digamos, en la Constitución. O sea, ¿usted siente que el gobierno, el presidente de la República está irrespetando a las Fuerzas Armadas? Mire usted, la Constitución le da la potestad al jefe de Estado de movilizar a las Fuerzas Armadas en casos de excepción. Una vez que decrete el estado de excepción, y ahí están las causales, ¿no? Agresión externa, grave conmoción interna, desastres naturales, etcétera, ¿verdad? Y lo dice la ley creada por este propio gobierno. Usted dice que está abusando de los estados de excepción y las tiene movilizadas constantemente a las Fuerzas Armadas. Dice la Constitución que el estado de excepción puede declarar el presidente, y es su potestad, por 60 días o 30 días más si el caso amerita. Pero vemos que, por ejemplo, la escolta legislativa, que ahora está en manos de los militares, ya lleva más de un año. Y van, digamos, va creando estados de excepción en forma permanente para tenerla en forma realmente que no está acorde con la Constitución. Eso quiere decir que irrespeta la Constitución. Claro. Ahora, hay dos temas en esa carta que parecían ser los más sensibles, los más preocupantes. El uno era la denuncia de que habría un intento de desestabilización en el que están participando oficiales activos y pasivos de las Fuerzas Armadas. Ese era un tema. Se refiere al plan revancha, ¿verdad? Exacto. El presidente en una de sus sabatinas le dijo al país que está en camino un plan llamado revancha que tenía el objeto, digamos, entre militares, políticos y entre militares en activo y pasivo para desestabilizar su gobierno. Y que los militares de servicio pasivo eran verdaderos traidores a la patria. Además, el canciller fue más allá. Dijo que este complot, si llamamos así, era un complot internacional. Y después, pues suelto de huesos del exministro, dijo que el plan había abortado. ¿Cuál exministro? Ponce. Ah, el exministro de Defensa. Y, bueno, pero ustedes que al principio entiendo que estuvieron los militares bastante desagradados con la designación de él, un antimilitarista, un guerrerista, un pacifista, deben haberse quedado tranquilos después porque Ponce se volvió un guerrerista y un comprador compulsivo de armas. Bueno, bien le dijeron, un pacifista que compra aviones de combate. Bueno, se queda para su conciencia, ¿verdad? Su actividad en el campo militar después de haber sido no solamente, digamos, quien opinaba, si cabe el término, contra las Fuerzas Armadas. Y me pienso que si hay una opinión contraria a las Fuerzas Armadas será bienvenida. Creo que, al menos cuando yo estuve en servicio activo. Pero en realidad, como le dijo un ex ministro de Defensa, era un enemigo inveterado de las Fuerzas Armadas. Pero bien, el tema dejó de ser ministro, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que él dijo que el plan había abortado. Se le preguntó a la prensa, y está publicado, al jefe del Comando Conjunto si conocía sobre el plan revancha. Dijo, las Fuerzas Armadas no conocemos nada. Eso está manejando la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿Y entonces ustedes qué esperaban? ¿O que el gobierno dé los nombres de los militares en activo o en pasivo y en pasivo presuntamente involucrados en ese supuesto plan revancha? ¿O que el gobierno pida disculpas, diga que se equivocó y que ese plan no hubo? Pero mire, si hacen una denuncia y el presidente mismo en varias sabatinas ha dicho que esas denuncias deben estar debidamente sustentadas en la verdad, ¿no? Esto es una situación que yo me he sentido aludido como traidor a la patria, como dijo él. ¿Por qué usted estaba en alguna conspiración? Me he sentido aludido por lo que él dice que hay militares en servicio activo y pasivo y no da nombres. Pues. A propósito, usted está muy vinculado con los militares en servicio pasivo. ¿Usted sabe que haya militares en servicio pasivo vinculados en alguna conspiración o en algún intento de desestabilización? Vean, yo no puedo hablar por los militares en servicio activo, yo hablo por mi propia opinión, ¿verdad? Sí. Como militar en servicio pasivo, pero estas Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas profesionales, serias, y que si hay alguien
el presidente tiene que denunciarle, y hay el Código Penal Militar que es sumamente riguroso, O sea, pues. usted dice, si es que hay una denuncia que hacer, que la hagan con nombres y apellidos. Pero obvio, pues. O que digan, nos equivocamos, no hay ninguna Pero denuncia. seguro. Ya. Pero cae de Maduro. Claro. Ahora, el segundo tema que estaba implícito en la carta de ustedes, de los oficiales de servicio pasivo, era que poco a poco hay un giro de las Fuerzas Armadas para dejar de ser Fuerzas Armadas del Estado para convertirse en Fuerzas Armadas del gobierno, que están siendo involucradas en un plan político, en el plan político del correísmo. Mire, esa ha sido otra de nuestras preocupaciones, y particularmente yo lo he dicho en una publicación mía, en que yo observaba que en la Constitución anterior, creo que es el artículo 185, si no me equivoco, que decían, ahí se hablaba de la fuerza pública, es decir, Fuerzas Armadas y Policía, se deben al Estado. En la nueva Constitución está borrado eso. Entonces, claro, nuestra pregunta, y sobre todo viniendo de Venezuela, recuerde usted las declaraciones del general Rangel, actual ministro de Defensa, cuando suelto de huesos dijo que las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela están casadas con el proyecto político del presidente Chávez. Eso es desastroso. ¿Y ustedes temen que poco a poco pase aquí lo mismo? Yo no creo, porque yo creo en los mandos, yo tengo fe en sus mandos, de que eso no va a ocurrir en este país, porque son Fuerzas Armadas que son profesionales, serias y sobre todo democráticas. Yo creo, y tiene que ser así, las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder civil legítimamente elegido por el pueblo en las urnas, pero cumpliendo fielmente las misiones que están asignadas en la Constitución y las leyes. Ahora, ¿usted ha notado por parte del gobierno algún interés por manipular a las Fuerzas Armadas y convertirlas en agentes políticos propios? Mire, siempre habrá el peligro, al menos siendo parte de esta extraña organización que se llama ALBA, y son parte pues Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador, y 3 microestados de habla inglesa del Caribe. Obviamente que hay preocupaciones, pero vuelvo y repito, yo confío en los mandos, que son mandos profesionales, que sabrán, digamos, hacer respetar a la institución. Porque mire usted, una institución que ha cumplido en la paz y en la guerra y tiene un gran prestigio, porque de las encuestas la Iglesia y la institución militar siguen siendo las instituciones más respetadas. Y los medios de comunicación, seguro, a pesar de 5 años de una campaña perversa, mentirosa, multimillonaria. Seguro, ahí están. Y está publicado que las 3 instituciones más respetadas por el pueblo ecuatoriano son la Iglesia, Fuerzas Armadas y la prensa. Así es. Coronel, muchas gracias por haber estado aquí. Ojalá logren con su carta algún resultado concreto y pronto, porque el Ecuador necesita tener sus Fuerzas Armadas independientes al servicio del país y no al servicio de ningún plan político. Gracias, coronel. Muchas gracias. El coronel Alberto Molina, en la República.es.